representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa con insondable... Empiezo de nuevo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa con insondable beneplácito que el día de hoy, 31 de mayo, en curso, fueron rescatados mediante la Operación Águila Centenaria los 8 profesionales militares secuestrados por grupos irregulares armados colombianos desde principios del mismo mes. Tal como se había comunicado recientemente, veníamos llevando a cabo ingentes esfuerzos a fin de lograr la recuperación de los hermanos patriotas, a quienes felizmente ya tenemos con nosotros sanos y salvos. Por otra parte, hacemos del conocimiento público que continuamos en la búsqueda de otros 2 efectivos. Exaltamos la disciplina, el valor, la lealtad y el profesionalismo demostrado por estos combatientes que retornan a nuestras filas, no solo por haber arriesgado sus vidas en el campo de batalla cumpliendo el juramento de defender la nación, sino también al mantener una elevada moral y un inquebrantable espíritu de cuerpo en circunstancias sumamente adversas. En este sentido, se les brindará la atención médica especializada, así como el apoyo necesario para garantizarles óptimas condiciones de salud. Agradecemos infinitamente a todos los que hicieron posible este rescate, devolviendo la tranquilidad al seno de la institución armada y muy especialmente a sus familiares que pronto podrán tenerlos de nuevo en sus hogares. Para nosotros, la vida e integridad física de nuestros soldados siempre han estado por encima de todo. En consecuencia, repudiamos categóricamente las manipulaciones mediáticas y palangristas de opinadores de oficio que han pretendido politizar la violencia encarnada por las facciones terroristas en la frontera colombo-venezolana y específicamente en una situación tan lamentable como esta. En cumplimiento de instrucciones precisas impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe continuaremos combatiendo a las organizaciones delictivas que pretendan usar el sagrado territorio nacional para ejecutar delitos transnacionales que afecten la paz, el desarrollo y la estabilidad del país. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, independencia o nada, leales siempre, traidores nunca, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Caracas, 31 de mayo de 2021. Vladimir Padrino López, general en jefe. Este es el comunicado de la Fuerza Armada Nacional. Discúlpenme que me haya trancado en el como es en el insondable beneplácito. Ahí se me volaron los tapones, más allá del tono cursilón, como siempre, que caracteriza a la Quinta República, más allá de la falta del último eslogan, porque tiene 5, Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, independencia nada, leales siempre, el sol de Venezuela, le falta ahora el apuro es nuestro. Más allá de volver a meterse con los medios de comunicación, palangristas de oficio, nadie tiene la culpa de que Fundarredes haya sido la que haya dicho siempre con 2 días de ventaja por lo menos sobre la Fuerza Armada Nacional, que era lo que estaba pasando en la frontera. Eso no es culpa de nadie, mucho menos del señor de Fundarredes, de Javier Tarazona, que en medio de esta crisis ha demostrado que tiene fuentes y que las sabe usar bien. Más allá de todo eso, por supuesto, manifestar complacencia con el regreso de los militares que estuvieron más de un mes secuestrados, o casi un mes secuestrados en la frontera colombo-venezolana. Fundarredes justamente lo había anunciado horas antes que Padrino López, decía, liberaron a los militares secuestrados y están en Caracas haciéndose exámenes médicos. El director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, informó este lunes que los 8 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron liberados tras estar secuestrados por el Frente Décimo de las FARC
en medio del conflicto armado en la frontera colombo-venezolana. Por cierto, ha sido Fundarredes también la que ha dicho que esto le ha costado al ejército venezolano el retirarse de la zona de conflicto para permitir la liberación de los secuestrados, aunque sea temporalmente. Estas cosas se hacían muchísimo, por ejemplo, en Colombia, cuando iban a liberar a alguien de importancia, bueno, el ejército se retiraba de la zona para no obstaculizar la liberación, y luego, bueno, volvía a la zona. Esperemos que el ejército venezolano vuelva a la zona. Tenemos conocimiento de la liberación de los 8 prisioneros de guerra que estaban en manos del Frente Décimo de las FARC. Estamos hablando de la liberación de los militares, comentó Tarazona en un video difundido en Twitter. Esto fue a las 8:40 de la noche. El comunicado oficial de Vladimir Padrino López publicó en las redes sociales, ya les digo la hora porque lo cerré, un momento, perdonen ustedes. Hoy estoy abriendo el Twitter de Vladimir Padrino. Momento, sí. Bueno, pero esto dijo Fundarredes horas antes de la liberación. Y como sobre todas estas cosas siempre hay varias versiones, el comunicado de Padrino López, les digo la hora, 7 horas. Bueno, no dice la hora exacta la que publica Twitter. No dice, vamos a ver si lo logro abrir de esta manera que me diga la hora. El de Fundarredes era 8:40 de la noche, este es 11:17 p.m., es decir, casi 3 horas después. Como dicen por ahí, la primera víctima de una guerra siempre es la verdad, y siempre siendo esto así, voy a poner 2 visiones sobre el mismo hecho. Voy a poner para ustedes 2 visiones sobre el mismo hecho. La primera de ellas es la de Telesur. Dice: FAM rescata a los militares venezolanos secuestrados por grupos irregulares colombianos, con una nota de Madeleine García, en la que se ve a Padrino López recibiendo a los militares, aparentemente en buenas condiciones de salud. El ministro venezolano de Defensa, general Vladimir Padrino, anunció que los 8 valerosos patriotas reciben atención por un grupo de médicos militares. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó la noche de este lunes que en el marco de la Operación Águila Centenaria fueron rescatados los 8 militares secuestrados por grupos armados irregulares colombianos desde el principio del mes de mayo. En un comunicado, la FAM destacó que veníamos llevando a cabo ingentes esfuerzos a fin de lograr la recuperación de los hermanos patriotas, a quienes felizmente ya tenemos con nosotros sanos y salvos. En este momento, acompañados de un excelente grupo de médicos militares. La corresponsal de Telesur en Venezuela, Madeleine García, informó en su cuenta de Twitter que la Operación Águila Centenaria permitió extraer a los 8 combatientes de un sector aledaño a La Victoria en el estado Apure. Es decir, para Telesur, la versión oficial del ejército venezolano y del gobierno venezolano es que esto fue un rescate. De allí los llevaron a la base Buenaventura Vivas en el Táchira, frontera con Colombia, y fueron recibidos por el ministro de la Defensa. Posteriormente, los 8 militares rescatados fueron trasladados del Táchira a Caracas para recibir las atenciones médicas de rigor, y en este momento están en el Hospital Militar Vicente Salias, detalló la periodista. La versión de Infobae es muy diferente. Dice: el ejército de Venezuela se retira de la zona donde se enfrentó con la disidencia de las FARC en la frontera con Colombia. Tras 2 meses y medio de conflicto, el balance arroja 16 militares asesinados, 8 secuestrados y algunos desaparecidos. La guerrilla se mostró celebrando la retirada de los uniformados en varios pueblos de Apure. Y esto lo dice Sebastiana Barraez. Sebastiana Barraez, Madeleine García. Ustedes decidirán a quién le creen. Para mí, mi elección es obvia. Yo no se las voy a decir, pero mi elección es bastante obvia. La Fuerza Nacional Bolivariana ha marcado un repliegue en su enfrentamiento con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC en el estado Apure a casi 2 meses y medio desde que se inició el conflicto armado el 21 de marzo de 2021 y que ha costado a la institución castrense 16 militares asesinados, 8 secuestrados y algunos desaparecidos. Gran parte del personal fue desplazado de la zona. El 28 de mayo, numerosos militares del ejército, los rurales de la Guardia Nacional salieron de la zona. En la vía desde La Victoria hasta La Soledad no quedó ninguna de las 9 alcabalas que había.
Desde la victoria a Guasdualito solo quedaron 2 de las 7 alcabalas o puntos de control. La mitad del personal militar que fue llevado durante estos 2 meses al lugar salió de él. Los tanques de guerra fueron trasladados hasta una instalación militar cercana a la victoria. Los vehículos que estaban en buenas condiciones también fueron llevados hasta ese lugar. Lo que sí se llevaron fueron los carros dañados. Las tanquetas del CONAS estaban ocultas, pero ya las sacaron y las tienen en el comando de la GNB en la victoria. Militares dijeron a Infobae que les han asegurado que sustituirán a todo el personal que quedó por ahora en la zona. El sábado 29 de mayo en la noche se oyeron ráfagas de armas largas y 4 estallidos de lo que serían bombas o minas antipersonales. En la primavera aseguran que el ejército venezolano está desactivando las minas y bombas colocadas por la guerrilla en el lugar. No sabemos qué tan cierto es, pero por información de inteligencia se supo que la carretera, imagínense ustedes qué horror esto, entre la Victoria y el Nula está minada en varios puntos. Es importante destacar que esa misma noche del 28 de mayo, dice Sebastiana, la guerrilla se mostró en el pueblo de la Victoria, el Ripial, la Capilla y Santa Rosa, celebrando la retirada militar. En el pueblo hay varios guerrilleros de los que estaban al mando de alias Ferley, Fracción Gentil Duarte, que aseguran que se van a enfrentar con hombres de la Segunda Marquetalia porque tienen información de que son ellos quienes los van a combatir ahora que el ejército venezolano se fue, dijo Infobae, un habitante del Alto Apure. Esperemos que esto no sea así. Pero a eso se refería Vladimir Padrino cuando hablaba con molestia, con evidente molestia y ya les voy a citar la frase exacta, los palangristas y no sé qué de oficio, ya les voy a leer bien la carta, dice, palangristas de manipulaciones mediáticas y palangristas de opinadores de oficio. Si hubiera credibilidad en la fuente oficial, si la fuente oficial hiciera algo por ser creíble, estoy seguro de que mucha gente le creería. Lo que pasa es que la fuerza, digamos, la fuente oficial hace muy poco por ser creíble. 6:40 minutos, titulares de la mañana, RCR 750 AM. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnieléctrico y Tecnohospitalaria. Como digo, y voy a insistir en esta oportunidad, la buena noticia es que los soldados muy pronto, si Dios quiere, estarán en sus hogares con sus familias. La mala noticia sigue siendo la falta de transparencia en sobre qué costó y cuál es la situación actual del Estado Apure. A esa catajarra de eslogans del chavismo que están en el comunicado de Padrino López. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, independencia o nada, leales siempre, traidores nunca. Me encantan estos eslóganes de los tipos que terminan en nada, porque siempre gana la nada. Socialismo nada, ganó la nada. Comuna o nada, ganó la nada. Eficiencia o nada, ganó la nada. Independencia o nada. Independencia en este país, en este momento. Difícil creerlo, ¿no? Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Ojalá que estos 5 no haya que sumarle pronto el que ya impulsaron en las redes sociales en estos días, que se llama Apure es nuestro. Ojalá que Apure siga siendo nuestro. Y no se quede solo en el eslogan. Porque cuando esta gente quiere parir una idea, y siempre lo digo, bueno, le sale una consigna. No voy a usar el término que uso fuera del aire, porque el término que uso fuera del aire es muy feo. Pero cuando esta gente quiere parir una idea, lo que le sale es una consigna. El CNE de Venezuela prepara el proceso de inscripción y actualización del registro electoral. Esto lo dice Europa Press y es una nota de Infobae. Europa Press siempre con versiones optimistas sobre la realidad venezolana. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, ha indicado este lunes detalles sobre el proceso de inscripción
y actualización del registro electoral de las elecciones previstas para el próximo 21 de noviembre en el país. En un encuentro con organizaciones políticas, Calzadilla ha anunciado que durante el proceso de inscripción y actualización de datos del registro electoral que comienza este martes, se ha acordado la presencia de testigos de al menos 87 organizaciones que participarán en estos comicios, según recoge un comunicado del CNE. En estas organizaciones habilitadas hay 35 nacionales y 52 regionales, y en estas se incluyen agrupaciones indígenas. Para el registro y actualización se designaron testigos de los partidos en los 2.000 puntos, garantizando que se tenga la observación de todas las organizaciones, ha dicho Calzadilla, según recogen medios venezolanos. El pasado mes de mayo, el CNE aseguró la convocatoria de elecciones conjuntas regionales y municipales en el país, en las que se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, así como legisladores y concejales al Consejo Municipal y Consejo Legislativo en la misma fecha. El recién formado CNE fue elegido el pasado 4 de mayo por la Asamblea Nacional y está compuesto por 2 opositores. Bueno, hay una información del Washington Post que quiero leerles. Déjenme ver si yo la puse en el... Bueno, no la puse, no la puedo buscar en este momento porque es del Washington Post, que dice que Maduro quiere hacer elecciones un poco menos amañadas, ligeramente menos amañadas, dice, a cambio de que le levanten sanciones. Voy con más información. A un año de la gasolina subsidiada, dice Caraota Digital, los caraqueños lo califican como un caos total. Este 31 de mayo, ayer, se cumplió un año exactamente de la aplicación por la administración de Nicolás Maduro del mecanismo de gasolina subsidiada en el país. En realidad, de gasolina dolarizada. La gasolina siempre ha estado subsidiada. Yo digo que un país donde históricamente se manipularon los dos precios más importantes de una economía. El precio de la moneda, el valor de su moneda. Siempre decían los economistas liberales, por ejemplo, Friedman y Mises, dicen que el peor error que se puede cometer es manipular el precio de la moneda, porque eso a la larga distorsiona toda la economía, a la larga y a la corta, pero mucho más a la larga. En Venezuela estamos pagando dramáticamente las consecuencias de eso. Y el otro gran precio de la economía, que es el precio de sus energéticos, de la energía en general, la electricidad, la gasolina, etcétera, también se ha manipulado históricamente en Venezuela. Bueno, las consecuencias son las que vivimos los venezolanos hoy, ¿no? Dice la nota de David Rodríguez que durante este tiempo los venezolanos han pasado decenas de horas, en algunos casos centenares o miles de horas, para poder abastecer el tanque de combustible. Las experiencias son muy distintas, pero con un elemento en común: el estrés y ansiedad que padecen las personas que hacen cola sin la garantía de que les pueda llegar su turno, o en el peor de los casos, que se agote la gasolina en la estación de servicio a la que fue. En otros ámbitos, la pernocta y el factor inseguridad crecen cada vez más. Todo por llegar y salir temprano de un trámite que en algunos casos requiere de una logística sin precedentes en la historia de Venezuela. Juliet Rivas, quien se encontraba en la cola de estación de servicio en la ciudad, manifestó ante las cámaras de Caraota Digital su incredulidad por haber pasado 365 días de una medida que ha tenido un rechazo pleno por parte de los ciudadanos. Me estoy enterando de que ya ha pasado un año. Esto es un caos total porque supuestamente somos un país petrolero y mira lo que estamos viviendo. Bueno, como ya les digo, aquí llegó un momento en que la gasolina no valía nada, era regalada. O sea, la gasolina fue regalada durante los últimos 10 años en Venezuela. Hoy en día yo creo que parte de la corrección que hay que hacerle a este país es que la gente, que todos empecemos a pagar precios reales por las cosas y que se nos empiecen a pagar a nosotros también con valores reales por las cosas que hacemos nosotros, es decir, por básicamente nuestro trabajo. Colombia descartó reabrir la frontera con Venezuela este 1 de junio. Las reacciones ante el decreto emitido a última hora no se hicieron esperar. La Cámara de Comercio de Cúcuta pidió al gobierno de Iván Duque y al régimen de Venezuela dar reapertura a los pasos binacionales. Esta es una nota del Nacional. Dice: el gobierno de Colombia descartó reabrir la frontera con Venezuela este 1 de junio y amplía su cierre hasta el 1 de septiembre, según se conoció en un decreto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 31 de mayo.
El documento indica que se exceptúan del cierre de las fronteras situaciones de emergencia humanitaria, el transporte de carga y mercancía, los casos fortuitos o de fuerza mayor y la salida del territorio nacional de extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con las unidades distritales y municipales correspondientes. Por cierto, cuando doy los créditos eran las 6:40, ya son las 6:48, se me va el programa en estos 5 minutos y no les he leído ni la mitad de lo que quiero leerles. Quienes ocupan ilegalmente el nacional, y con esto me voy a la pausa, imagínense ustedes caretablismo en modo supremo. Quienes ocupan ilegalmente el nacional pidieron al gerente general que los ayudara con un problema que tienen con el agua. Jorge Macriniotis no dio detalles en su cuenta de quién lo había llamado, tampoco de cuál es el problema que se presenta con el agua y por qué les piden que los ayude a arreglarlo. Esto es una nota del mismo Nacional, que al parecer no tenía acceso a Jorge Macriniotis para preguntarle qué había pasado. El gerente general del Nacional, estoy ironizando por supuesto, el gerente general del Nacional, Jorge Macriniotis, divulgó en su cuenta de Twitter que quienes ocupan ilegalmente las instalaciones del medio de comunicación se comunicaron con él para pedirle que les ayude a solucionar un problema que tienen con el agua. Hoy recibimos una llamada de quienes ocupan ilegalmente las instalaciones del Nacional para pedirnos el favor de que les solucionáramos un problema que tienen con el agua. Macriniotis no dio detalles en su cuenta de quién lo había llamado, tampoco de cuál es el problema que se presenta con el agua y por qué le piden que los ayuden a arreglarlo. Bueno, en cierto sentido, lo que sí se puede decir es que le tienen más confianza al gerente general del Nacional que a Hidrocapital. Tienen más confianza en que Macriniotis los pueda ayudar a resolver el problema que Hidrocapital los ayude a resolver el problema. 6:50 minutos, vamos a publicidad rápidamente. Quiero hablarles de Tecnieléctrico, porque en refrigeración comercial, en reparación de equipos de refrigeración comercial, de neveras, aires acondicionados, de codificadores de todas las marcas, televisores, microondas y cualquier aparato en general, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en manos de los técnicos competentes de Tecnieléctrico, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos, como siempre les digo, para que usted no tenga que andar sabaneándolos por ahí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591 o síganos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Y quiero hablarles también de Tecnohospitalaria, porque en Tecnohospitalaria tenemos el concentrador de oxígeno Dinarex, que ofrece oxígeno de 93% de concentración con cantidades de hasta 5 litros de oxígeno por minuto. Esto es un aparato que es muy diferente a los aparatos concentradores de oxígeno habituales, que en la medida que usted va subiendo la cantidad de litros va bajando la concentración de oxígeno. Este ofrece 93% de oxígeno hasta con 5 litros por minuto. Además, es un aparato diseñado, fabricado en Estados Unidos y está a un precio que no tiene competencia en Venezuela. ¿Cómo ubicar este concentrador de oxígeno y en general todos los servicios y productos de Tecnohospitalaria? www.tecnohospitalaria.com, también @Tecnohospitalaria en Instagram y el 0212-919-9549, 0212-919-9549. Tecnohospitalaria, innovamos para servirte, tenemos todo lo que necesitas para combatir el COVID-19. Dice una crónica de Crónica 1, a las afueras del Alba Caracas esperaban correr con suerte quienes no fueron convocados a la jornada de vacunación. Esto es una nota de Mariana García en Crónica 1. El tercer día de la jornada de vacunación masiva en el Hotel Alba Caracas estuvo caracterizado por la falta de información, largas colas y aglomeración de personas. En tanto, el Hospital Dr. José Gregorio Hernández en Los Magallanes de Catia lucía solitario este 31 de mayo. Los trabajadores de emergencia aseguraron que desde la última jornada de vacunación entre el 17 y 18 de mayo no se vacunó un grupo grande de personas, sino que han ido algunos adultos mayores convocados a través del sistema Patria. Monseñor Mario Moronta dice: se dedican a hacer anuncios, afirma que no conoce de un plan de vacunación en Venezuela. Estamos viviendo, dice Mario Moronta, quien conversó con Vatican News, estamos viviendo un aumento de casos de COVID-19. Muchos de los enfermos están siendo atendidos de manera ambulatoria en sus casas, sobre todo en los estados Zulia y Yaracuy, así como en algunas partes de la región capital. El número de contagiados es tan grande que hay una crisis de camas en los hospitales, es decir, no se consiguen fácilmente puestos
en los hospitales públicos. Tampoco es asequible acudir a las clínicas privadas, ya que a causa de la devaluación los precios resultan muy onerosos o excesivamente caros. Le preguntan de Vatican News. Nicolás Maduro dijo el domingo 23 de mayo que Venezuela ha recibido 1.300.000 vacunas de China, con lo que se iniciará un plan de vacunación en los próximos días. ¿En qué punto se encuentra este plan de vacunación? Efectivamente, el pasado 23 de mayo, el presidente a cargo del Poder Ejecutivo, dice Mario Moronta, anunció que ha recibido 1.300.000 vacunas procedentes de China y que se iniciará un plan de vacunación en los próximos días. El problema es que no creemos a nadie, porque son engaños tras engaños. Y en este momento el plan de vacunación está muy por debajo de los niveles necesarios, dice en la entrevista de Vatican News. El presidente de la Academia Nacional de Medicina, en tanto, dice que hay un pico de casos del cual aún no hay descenso. Se llama Enrique López Loyo. Señala que hay muchas variables que pueden funcionar dentro de un plan de vacunación. La primera es tener un plan y publicarlo, y la segunda es tener la vacuna. En una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Barnaghi, acotó que el plan de la administración de Nicolás Maduro habla de vacunar a 22 millones de venezolanos, es decir, que deben llegar al menos 44 millones de dosis. Un plan exitoso debería vacunar de aquí a la meta del Estado para septiembre un mínimo de 300 a 350 mil personas por día. Pregúntense ustedes si eso está sucediendo. Mientras tanto, Venezuela llega a 234.165 casos, según cifras oficiales, y 2.646 fallecidos, también según cifras oficiales, a causa del COVID-19. 1.365 nuevos casos, cuenta Freddy Ñáñez. Zulia, nuevamente la entidad con mayor número de casos, 271, seguido por Yaracuy, 265, mucho más abajo Distrito Capital con 87, Lara con 76, Nueva Esparta 73, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sigue. Dice Caraota Digital, una humillación en medio de la desorganización, inicia la vacunación en Venezuela. Prolifera el mercado negro de vacunas. Esto es una nota de Voice of America que reseña Caraota Digital. Para cerrar este programa, información relacionada con el COVID-19 internacional. Corrumbol y Cepa América arden las redes tras la decisión de la Conmebol de realizar la Copa América en Brasil. Los internautas desplegaron toda su ironía para cuestionar la llamativa designación de la nueva sede del torneo en el país más afectado por la pandemia en Sudamérica. Ciertamente, si lo sacaste de Argentina, lo sacaron de Argentina por el COVID-19, ¿cómo se lo llevan a Brasil? Mientras tanto, Brasil prohibió, para complicar más la situación, el ingreso por vía terrestre de extranjeros de cualquier nacionalidad por tiempo indeterminado. El jefe de gabinete dice que mañana tendremos una posición final sobre la Copa América, es decir, hoy martes. Al paso que vamos, esta Copa América se va a terminar jugando por Zoom. Reparan tubería dañada en el Cafetal. Se espera que Santa Sofía tenga agua esta misma semana. La falla en la tubería ya está reparada, pero falta colocar los tubos de colector de aguas servidas que se rompieron al momento de la avería, dice Luis Aguilar, director general de la Alcaldía de Baruta. Y para cerrar, lapatilla.com trae una nota que dice: venezolana subasta camiseta firmada por Cristiano Ronaldo para costear tratamiento del COVID-19 de su padre. Una ciudadana venezolana recurrió a subastar una camiseta firmada por el futbolista portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, para costear el pago del tratamiento de su padre, quien actualmente lucha por su vida para curarse del coronavirus. La nota de La Patilla no hace mención, sí hace mención a la persona que la dona, que es Paula Zárraga, pero no dice que Paula es la hija del súper conocido narrador deportivo de toda la vida, don Pedro Zárraga. Así que le deseamos pronta recuperación a don Pedro Zárraga y a todos los que convalecen de coronavirus en este momento en Venezuela. 1 de junio de 2021, ya se nos está yendo la mitad de este año pandemioso, el segundo año de pandemia. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, y si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Este programa fue presentado por Tecnieléctrico, siempre